Hoy nos vamos a meter de lleno en algo que es, en realidad, un pequeño reflejo de la polarización política que vemos por todas partes. Todo está encapsulado en un simple grupo de WhatsApp. Vamos a ver cómo se intenta crear puentes, cómo salta la tensión y, sobre todo, cómo se rompe la conversación. Es, de verdad, un caso de estudio fascinante sobre cómo nos comunicamos hoy en día. Y todo, absolutamente todo, empieza aquí, con esta pregunta que lanza Carlos, el que hacía de moderador. Fijaos, es una frase súper sencilla, pero cargada de buenas intenciones. Y fue básicamente el pistoletazo de salida para un experimento de varios años que buscaba responder a eso. ¿Es posible que dos personas con ideas opuestas dialoguen de verdad? El grupo, de hecho, se llamaba Semilla de Diálogo. O sea que el nombre ya era toda una declaración de principios. Vamos a conocer algunos de los fundadores, la gente que se sumó a la idea con un objetivo que en teoría era común para todos: conversar para intentar construir algo. Aquí está Carlos. Su presentación ya marca el tono desde el primer momento. Para él, esto no era un simple chat para pasar el rato, no. Era una misión. El diálogo como si fuera casi un propósito vital. Después tenemos a Joseph. Se convierte en una de las voces más activas y, una de las que más define el debate. Y se une Jaime, y ojo porque aquí hay un matiz que es clave. Su deseo no es solo debatir o discutir, es aprender a dialogar. Es un reconocimiento muy sutil, pero súper importante, de que dialogar es una habilidad que no todo el mundo tiene y que hay que trabajar. Y por último, de este primer grupo, Mario se define a sí mismo como un ciudadano participativo. A ver, con estas presentaciones, el panorama inicial parece ideal, ¿verdad? Un terreno común, lleno de buenas intenciones. Se respira optimismo. Pero claro, como era de esperar, ese optimismo inicial choca de frente con la cruda realidad. Y lo hace muy pronto. Toda esa buena voluntad se pone a prueba en cuanto las divisiones políticas, las de verdad, las del día a día del país, empiezan a colarse en la conversación. Y fijaos bien en esto, porque es la primerísima respuesta a la pregunta inicial de Carlos sobre la reconciliación. De repente, el problema ya no es que no se sepa dialogar. No, el problema tiene nombre y apellidos: la ultraderecha. Desde el minuto 1, el campo de batalla ya está marcado. Poco después aparece uno de los temas que más va a caldear el ambiente: la confianza en el sistema electoral. Un asunto que, como se puede imaginar, ataca directamente a los cimientos de la legitimidad de la democracia. Vamos, un tema muy delicado. Para argumentar esa desconfianza, Joseph comparte esta cita. Y no es una cita cualquiera, es del mismísimo presidente del país. La acusación es brutal. El software es vulnerable, el sistema no es de fiar. Y ante esa afirmación tan grave, Carlos interviene con una pregunta que es pura lógica. Es súper sencilla, pero va directa a la línea de flotación del argumento. Busca la coherencia, un movimiento muy inteligente para intentar que el debate no se vaya por las ramas. Pero el debate más intenso, el que de verdad hace que salten chispas y que la cosa se ponga fea, estalla con la llegada de un nuevo miembro, Diego. Su entrada al grupo provoca un enfrentamiento frontal sobre la economía del país. Y aquí está, el choque de trenes en toda regla. Por un lado, Joseph, que presenta los datos oficiales como un éxito histórico. Por otro, Diego, que no niega la cifra del crecimiento, pero ataca su base. Dice que sí, que la estadística está ahí, pero que es un crecimiento artificial, una ilusión que se está pagando con deuda pública. Y esto, claro, nos lleva a la pregunta del millón, la que seguramente define gran parte de la polarización que vivimos. ¿Cómo es posible que dos personas, mirando los mismos datos económicos, vean dos realidades completamente opuestas? Uno ve un éxito sin precedentes y el otro un espejismo peligrosísimo que va a hipotecar el futuro. La respuesta de Diego no es una simple opinión soltada al aire. Es un intento de desmontar pieza por pieza la narrativa del gobierno. Argumenta que el motor de la economía es el Estado, no la inversión privada, que todo se financia con deuda. Y que, ojo, organismos como el Banco Mundial ya han advertido del riesgo. Es un contraataque muy estructurado y basado en datos. Vale, ahora vamos a hacer algo que me parece fundamental. Vamos a cambiar un poco el foco. Porque más allá de sobre qué estaban discutiendo, lo que es realmente revelador es analizar cómo la conversación se fue degradando hasta colapsar por completo. El patrón es que es casi de manual. Empieza con una afirmación optimista. Le sigue un contraargumento con datos. Pero en lugar de debatir sobre esos datos, la conversación se va a lo personal. Se empieza a descalificar al otro, a decir que usa sofismas, que sus argumentos son infantiles, y el paso final, que es casi inevitable, es el abandono. Se tira la toalla, el diálogo se da por muerto.
Dentro del grupo vemos dos formas de comunicarse que son como el agua y el aceite. Por un lado está que se refugia en el relativismo, en esa idea de que al final no hay una verdad objetiva. Por otro está Diego, que ante un texto muy emocional intenta forzar la vuelta a la lógica con una réplica súper metódica, punto por punto. Es básicamente una lucha entre la emoción y la estructura. Bueno, y ahora demos un paso atrás y miremos todo el experimento en su conjunto. ¿Qué nos enseña este pequeño grupo sobre los desafíos gigantescos a los que se enfrenta el diálogo en un mundo tan polarizado como el nuestro? Si hacemos un pequeño balance, el patrón es clarísimo. Lo que mantenía la conversación a flote, aunque fuera con tensión, era aportar datos, hacer preguntas para entender al otro, reconocer que los temas son complejos, y por otro lado, lo que la dinamitaba era siempre lo mismo: poner etiquetas, el argumento de esto lo dijo alguien importante, acusar al otro de tener malas intenciones y, por supuesto, lo peor de todo, rendirse y abandonar la conversación. La lección fundamental de todo este experimento la resume perfectamente aquí el moderador. La realidad es demasiado compleja como para despacharla con un par de eslóganes. Exige argumentos, exige datos y, sobre todo, exige una dosis enorme de paciencia. Y este es el dilema final que nos deja este análisis. Si ya ni siquiera nos ponemos de acuerdo en los hechos más básicos, si cada uno vive en su propia realidad informativa, ¿para qué sirve realmente dialogar? ¿Sigue siendo una herramienta para acercarnos o se ha convertido simplemente en un campo de batalla para ver qué realidad se impone sobre la otra? Una pregunta que desde luego va mucho más allá de este pequeño grupo de WhatsApp.